Reanuda la grabación. Gracias. En ese sentido, una vez que se ha dado un margen prudente con la finalidad de que las respectivas defensas puedan imponerse de los registros que conforman los antecedentes de investigación, cuestiono, licenciado Jonathan, ¿se ha impuesto correctamente? Sí, señoría. Gracias. Licenciado Joel. Se agradece el tiempo, sí, señor. Gracias. En ese sentido, tiene por hecho sus manifestaciones. Ahora bien, atendiendo al objeto de esta audiencia, que de acuerdo a lo que establece el artículo 308, en su párrafo segundo, pues se establece que el agente del Ministerio Público tiene la obligación de justificar las razones de su detención, en tanto que este órgano de control, pues en su momento tendrá la obligación de verificar que se haya dado cumplimiento al plazo de retención constitucional, de igual forma que se reúnan los requisitos de procedibilidad y que la detención que se haya efectuado en contra de los investigados pues encuentre adecuación dentro de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual va a quedar en uso de la palabra agente del Ministerio Público. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora. Con permiso de su señoría, le hago su conocimiento que esta Fiscalía solicita con fundamento no establecido por el artículo 16, párrafo 5 y séptimo y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 146, fracción primera, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ratifique y califique de legal la detención decretada por esta representación en contra de Jesús Alberto García Ávila, Martín Enciso Luna, Patricio Isaac Domínguez Barón, por su intervención en la comisión del hecho delictuoso de delitos contra la seguridad de la propiedad y la posesión de inmuebles sin límites de crecimiento de los centros de población, en su hipótesis de que sin permiso invada con el ánimo de dominio un inmueble destinado a casa habitación que se encuentre desocupado, ilícito que es previsto y sancionado por el artículo 314 bis, en su hipótesis de al que sin permiso invada con ánimo de dominio un inmueble destinado a casa habitación desocupado, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones primera y tercera y 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal vigente en la entidad. Esta Fiscalía considera que se encuentra adecuado la hipótesis de flagrancia establecida en el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez de que es precisamente que el día 12 de abril del año 2025, siendo aproximadamente las 13 horas, cuando la testigo presencial de los hechos marcada con las iniciales CYETR se encontraba al interior de su domicilio, varios vecinos le avisan que en el domicilio ubicado en calle Membrillo, manzana 117, lote 13, colonia Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac, se encontraban ingresando 3 sujetos del sexo masculino, y el cual sabe que dicho domicilio era propiedad de Mario Ortiz Trujillo, quien había habitado, sin embargo, lo habían matado en el interior de su domicilio particular. Por lo que ante esta circunstancia es que ella procede a dirigirse precisamente al lugar y a marcarle a la secretaria de COPASI de iniciales LFHG, informando lo sucedido, mientras que ella se dirigía al lugar, llegando inmediatamente la secretaria de COPASI, ya quien también es vecina. En ese momento ven que sobre la misma calle Membrillo circulaba una patrulla de la Guardia Civil de Tecámac, es a quien le solicitan el apoyo y le refieren que momentos antes 3 sujetos, es decir, los hoy investigados, habían ingresado al domicilio particular realizando actos de dominio, ya que una semana antes los habían visto que se introdujeron rompiendo chapas y cerraduras, por lo que es así que los primeros respondientes de la Guardia Civil, de nombres Edgar Iván Zapata Vargas y Carlos Alberto Hernández Vadillo, proceden a tocar el inmueble, saliendo los hoy investigados, y es cuando el hoy investigado Patricio Isaac Domínguez Barón le informa que había comprado la casa, por lo que le solicitan que les mostrara un documento que acreditara dicha circunstancia, ya que las vecinas le informaban que eso no era cierto, por lo que ante tal circunstancia de no mostrar documento alguno, es que es así que proceden a su detención a las 13 horas con 20 minutos y presentarlos ante el Ministerio Público a las 14 horas del mismo día. Le reitero precisamente a su señoría que los hechos tuvieron verificativo el día 12 de mayo del año 2025 a las 13 horas. La detención ocurrió por parte de los primeros respondientes, ocurrió a las 13 horas con 20 minutos del mismo día, y la puesta a disposición ante el Ministerio Público ocurrió a las 14 horas. Se procedió al acuerdo de retención a las 15 horas con 15 minutos. Y fueron puestos a disposición de su señora interior del centro preventivo los hoy investigados dentro del término de 48 horas el día 14 de mayo del año 2025
a las 12 horas con 30 minutos. Se procedió a realizar el Registro Nacional de Detenciones, del cual fue marcado con el número MC/FC/082 1205-2025 a favor de Patricio Isaac Domínguez Barrón, con terminación 0117 a favor de Jesús Alberto García Ávila, y el 0120 con terminación 0121 a favor de Martín Enciso Luna. Es por lo que esta Fiscalía solicita que sea ratificada dicha detención. ¿Sería cuánto, señores? Gracias. En ese sentido, afecta el patente principio de contradicción. En primer momento queda en uso de la palabra el licenciado Jonathan. Adelante. Sí, señoría, muchas gracias, con su venia. Quería preguntar a debate, solicitaría, si me permitiera favorablemente, nada más que me hiciera 3 presiones a la gente del sector público. Gracias. Agente, muchas gracias. Si me pudiera precisar, hay un registro nacional de detenciones, pero es de la puesta a disposición. Se incorporó a la carpeta el registro nacional, la impresión del registro nacional de detenciones que realizan los primeros respondientes. Sí, atendiendo al principio de la tal y buena fe, le hago su conocimiento que en la última foja se encuentra ya el cerrado, el Registro Nacional de Detenciones que realizó precisamente la Fiscalía una vez que ingresan al centro preventivo. Ah, hasta que ingresaron al centro preventivo. Así. Ok, pero no al momento. Al momento de existe que la constancia del Registro Nacional de Detenciones. Nada más, no. Sí. Ok. Igual en la misma textura. ¿Usted realizó la actualización del Registro Nacional de Detenciones y existe impresión? Como ya se lo he mencionado anteriormente en la última foja de la categoría. Pero no es actualización, nada más es el registro. Cuando se cierra, quiere decir que ya se actualizó el Registro Nacional de Detención. Y finalmente, ¿se encuentra la inspección de los hechos con reseñas fotográficas del dicho lugar? Como ya usted lo ha observado y se le corrió desglosa la carpeta al cual usted ya se impuso, podrá observar que en el Registro Nacional de Detenciones, así como en el informe que realiza la Policía de Investigación, existe una inspección del lugar de los hechos con gráfica correspondiente. Gráfica, ok. Señora, permiso para debatir. Señora, le doy cuenta que en primer momento este órgano técnico solicitaría no califique ni ratifique de legal la detención, las detenciones de ustedes representados. ¿Por qué? En primer momento, señoría, considero que de las entrevistas, y nada más voy a hacer hincapié en la del señor Edgar Iván Zapata Vargas como primer respondiente, ya que, con todo respeto, se lo digo con humildad y respeto, las demás entrevistas es exactamente las mismas. Dice el primer respondiente que a las 13 horas le hacen señas. Se presenta al lugar, describe el lugar del hecho y dice que una persona del sexo femenino le comenta que momentos antes había arribado, momentos antes habían ingresado 3 personas a dicho domicilio, en el cual no argumentan cuál es ese momento, el tiempo exacto. Posteriormente dice que los policías dice momento en el que les pido la documentación para acreditar. Eso se lo hace en relación al señor Patricio. Considera este unitario, señoría, que los policías no están facultados para pedir documentación, máxime que en la misma tesitura dice momento en el que le pido, en qué momento, en qué horario, cómo se realiza. Previo a esto dice que tocan, salen los 3, le piden la documentación, no dicen cuál es el horario exacto en el que toca, cuál es el horario exacto en el que le pide la documentación, abundando a sus deberes del policía. Posteriormente dice que siguen escuchando a los vecinos que hacen referencia del lugar, que ellos no son los propietarios, que están invadiendo, y dice procede a realizar su formal detención. Aquí la situación está en que igual en la misma tesitura se supone que ellos 3 estaban dentro del inmueble en el supuesto sin conceder, salen, dice que se entrevista con ellos, pero no hace manifestación si la detención fue adentro o fue afuera. Entonces eso ya pone en duda la legalidad de dicha detención. En la misma tesitura, su señoría considera este unitario que no le asiste la razón a la gente del Ministerio Público por los hechos ya controvertidos, y más allá, su señoría, la detención evidentemente pues no se encuentra apegada a los lineamientos, como ya le he dado cuenta. Entremos al fondo de la retención.
En la retención dice que la realiza inmediatamente a las... ¿Tienes la regla de la retención? A las 15 horas con 15 minutos. Incluso, pues no se había llevado a cabo, en términos de lo que corresponde al numeral 146 de la Codificación Adjetiva Nacional, no se había verificado precisamente, inclusive, un acuerdo de verificación de la flagrancia, su señoría. Hay que recordar que la verificación de la flagrancia y la retención son cosas totalmente diversas. La agente del Ministerio Público realiza la retención, mas no verifica si la flagrancia, con lo ya aludido por este unitario, se encontraba justo pegada a derecho. Bajo esa tesitura, señoría, solicitaría a usted no califique ni ratifique la detención. Más allá aún, como ya le he dado cuenta, bajo el principio de probidad, si bien es cierto, sí existe un registro nacional de detenciones, pero dice información de la puesta a disposición, que es 12 de mayo del 2025 a las 2 horas. En el supuesto sin conceder que fuera ese registro, pues contrapone a la hora de la detención, a la cual ya ha aludido la honorable fiscal, toda vez que es en un horario totalmente diverso. Dice que los detienen a las 13:20. Hay una diferencia. Ahora, más allá aún, una de las obligaciones precisamente de la agente del Ministerio Público es realizar la actualización. Ella alude que la actualiza al momento de que hace el registro cuando son trasladados al centro carcelario, pero en ese mismo sentido no se desprende de las actuaciones que realmente exista esa actualización, términos de que corresponde el numeral 18 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Más allá aún, señoría, hay que recordar que el artículo 4 de dicha ley precisa, porque dirán que el Registro Nacional nada más nos indica para una posible desaparición forzada, pero no, señoría, es dable decir que la Ley Nacional de Registro de Detenciones, especialmente su artículo 4, alude que fue diseñada también para salvaguardar los derechos humanos de los representados. Uno de ellos es precisamente el derecho a la libertad, el derecho a su seguridad pública, a un debido proceso, no nada más es para verificar la desaparición forzada. En esa tesitura, señoría, solicitaría a usted afablemente no califique ni ratifique de legal las detenciones de nuestros representados. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. Diversa defensa. Gracias, señoría. Solicitaría no se califique de legal la detención por dos razones únicamente y de manera concreta. La libertad personal es un derecho humano que tenemos todos, esta puede ser restringida, y el Ministerio Público ya nos trajo una hipótesis aquí para mis representados y el representante de mi colitigante. Sin embargo, esto no puede ser bajo los términos que establece la Fiscalía del 146 fracción primera, pues esta establece que los detiene en flagrancia. De la narración del hecho fáctico que pretende establecer la Fiscalía, se establece que una semana antes ocurren los hechos. De manera clara, pues dice, todos, desde el remitente y los testigos en referencia a una semana antes, es decir, no hay flagrancia porque una semana antes ya tenían dominio sobre el bien, ya tenían la posibilidad de disponer del mismo. Ahora bien, suponiendo sin conceder que pudieran haberlos agarrado al momento de estar ingresando en el domicilio, como lo narran, lo cierto es que los policías hacen referencia que se les piden documentación y que no se la pueden acreditar, no son los facultados para exhibir esto. Esa sería la segunda de las razones por las que pediría no se califique de legal. Habla el artículo 314 bis de la Codificación Administrativa en la materia, al que sin permiso. No tienen idea ellos si tienen permiso o no. Las vecinas dicen que hay una persona que es el dueño y que había fallecido, no saben si ese dueño era realmente o tenía derechos sobre el mismo, si dejó un testamento, si está bajo un juicio. No tienen información suficiente para poder establecer quién o no tenía derecho. Lo correcto era que hicieran la denuncia, que se siguiera una investigación, pero no detenerlos. Incurriríamos en arbitrariedad si esto continúa de esta forma, por lo que solicitaría respetuosamente, y derivado de que tampoco se tiene la certeza de la inspección del lugar de los hechos, solicitaría no se califique de legal la detención de los representados y se deje inmediata libertad a los mismos. ¿Sería cuánto? Gracias. En ese sentido, señor Jesús Alberto, señor Martín y señor Patricio Isaac, ¿están de acuerdo con sus correspondientes defensas? Acérquese al micrófono. Sí, estamos de acuerdo. Sí, señoría. Gracias. Agente del Ministerio Público, adelante. Muchas gracias, señoría. Esta Fiscalía no comparte con la opinión de defensas particulares. En primer momento refieren que los primeros respondientes no están facultados para pedir la documentación correspondiente. Hay que tomar en consideración que es precisamente que al solicitar el apoyo las vecinas
refiriéndoles que estaban invadiendo el inmueble antes referido, es que solicitan el apoyo. Es así que entonces, para no vulnerar los derechos, le refieren que si tenían alguna documentación que acreditara la posesión que tenían de dicho inmueble. Al no tener la acreditación, es por eso que proceden a su detención, toda vez de que sí se encuentra debidamente acreditado que esos primeros respondientes tienen dicha facultad. En lo que respecta a que refieren que no saben si la detención fue en el interior o en la parte externa, considera esta Fiscalía que están faltando al principio de la lealtad y buena fe, toda vez de que dentro de las propias entrevistas, tanto los primeros respondientes como de los vecinos dicen que se fue en la parte externa, es decir, que salieron a la calle los hoy investigados. En cuanto a lo que refieren que no se encuentra un acuerdo de verificación de la flagrancia en el acuerdo de detención, nuevamente reitera la Fiscalía que están faltando al principio del dato, toda vez que sí existe esa verificación de flagrancia en ese dicho acuerdo. De igual manera, en lo que refiere que el Registro Nacional de Detenciones marca como un inicio a las 14 horas, cuando la detención fue precisamente a las 13 horas con 20 minutos. La actualización que realiza el Ministerio Público en su momento se refiere a cuando llegan ante el Ministerio Público, así se encuentra dentro de la actualización del Registro Nacional de Detenciones. De igual manera, en lo que refieren que no se tiene debidamente acreditado el dominio del mismo, toda vez de que referían los vecinos que se encontraban ya ocupando el inmueble de semana antes y que no se encuentra acreditada la hipótesis de flagrancia. Hay que tomar en consideración que dentro de las propias entrevistas que realizan las vecinas, que son jefas de Copasi de dicho colonia, refieren que ya el inmueble del señor Mario estaba desocupado, y desde próximamente semana los vecinos le comienzan a informar que ven unos sujetos rodando en el domicilio del lote 13, que al parecer trataban de invadirlo. No refiere que estaban realizando actos de posesión. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. En ese sentido, en defensa a cargo del licenciado Jonathan, ¿alguna otra intervención? Sí, señoría, en la misma textura, incluso, no se está faltando a la lealtad, toda vez que estoy pronunciándome, dando contestación a la fiscal. Aquí es claro, desinformación de la puesta a disposición, más no de la detención. Pero bueno, igual hace referencia ahorita que personas de Copasi, con todo respeto le digo a la fiscal, de las actuaciones no se desprende que dichas personas realmente hayan acreditado ser de Copasi, tener esas facultades para ellos poder denunciar, y más allá aún, como lo hizo referencia mi homólogo, hay una inspección del lugar de hechos, pero no existe nada más una escena fotográfica que hace referencia a la Policía de Investigación, pero tal cual una inspección y la certeza de la verificación de dicho inmueble, pues no existe, señoría. En esa textura considero que más allá de ilegal es arbitraria la detención de nuestros representados, y solicitaríamos en la misma textura no sea calificada de legal la detención, ni mucho menos la retención. Sin soslayar, antes, previo a terminar, señora, es de destacar también que la Fiscalía, con todo respeto, no tenía bien ubicado y materializado que realmente si eran propietarios o no. Considero yo que incluso a través de la retención, incluso los hubiera podido poner en libertad, y la forma de conducción hubiese sido diversa, ya que contara incluso con los datos de prueba conducentes. Por eso le aludía a que con respecto a la detención y a la retención, son cosas en las cuales no, en ninguno de los dos tópicos está lo que pretende materializar la Fiscalía. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. Defensa a cargo del licenciado Joel. Se insiste en la misma postura para no ser redundante. Gracias. Señor Jesús Alberto, señor Martín y señor Patricio Isaac, ¿están de acuerdo con sus respectivas defensas? Sí, señoría. Gracias. En ese sentido, tienen por hecho sus manifestaciones. Se cierra el debate y se procede a resolver. Ello de conformidad con lo que establece el artículo 16, párrafo 5 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con lo que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de igual forma, 308, párrafo 2. Como lo indiqué, pues este órgano jurisdiccional tiene la obligación de verificar tres hipótesis. La primera, pues que se haya respetado el plazo de retención constitucional que señala el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que ninguna detención ante autoridad investigadora, que no sea el agente del Ministerio Público, podrá exceder del parámetro de 48 horas. El segundo de ellos, que se reúna el requisito de procedibilidad. Y el tercero de ellos, pues precisamente es que la hipótesis de flagrancia que tenga que citar el agente del Ministerio Público encuadre dentro de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en torno a la detención que se lleva a cabo de los investigados.
para lo cual el agente del Ministerio Público pues llevó a cabo la narrativa en torno a cómo tuvo acontecimiento la detención de los hoy investigados y que pues tuvo verificativo el día 12 de mayo del año 2025 aproximadamente a las 13 horas, precisamente cuando la testigo de identidad resguardada con iniciales CITR se encontraba en el lugar del evento criminal, que es lo ubicado en calle Membrillos, Manzana 117, lote 32, Colonia Ojo de Agua, municipio de Tecámac, Estado de México. Momento en el cual pues observa precisamente ingresar a 3 sujetos del sexo masculino a dicho domicilio, del cual pues sabe que corresponde precisamente al señor Mario Ortiz Trujillo, de quien se refiere, pues es occiso. Incluso expuso las circunstancias que tuvo acontecimiento de su fallecimiento y como motivo de ello pues sabe que no es ese domicilio pues no corresponde a estas personas que ingresan, que son los justiciables. En razón de ello, pues que solicita el auxilio a la secretaria de Copasi, se refiere, para que solicitaran el auxilio correspondiente, observando precisamente una patrulla de la Guardia Civil de Tecámac, a quien les informan lo acontecido, y es que se dirigen a dicho domicilio, en donde se entrevistan con los 3 investigados, y que precisamente por lo que respecta a Patricio Isaac Domínguez Barrón, pues se dice que había comprado la casa. Sin embargo, refiere que no ha mostrado ningún documento y con motivo de ello, pues es que se logra el aseguramiento y la puesta a disposición ante la gente del Ministerio Público. El aseguramiento pues se lleva a las 13 horas con 20 minutos del mismo día 12 de mayo del año 2025 y la puesta a disposición ante la gente del Ministerio Público a las 14 horas. En ese sentido, el plazo de retención constitucional pues inicia a computarse a partir de que son puestos a disposición los indiciados de la representación social, y esto pues fue a las 14 horas del día 12 de mayo del año 2025. Por lo tanto, esas 48 horas ofrecían a las 14 horas del día 14 de mayo del año 2025, desprendiéndose del informe rendido por el titular de la Dirección del Centro Penitenciario y de la Inserción Social de la localidad, que Jesús Alberto García Ávila, Martín Enciso Luna y Patricio Isaac Domínguez Barrón fueron puestos a disposición de este órgano jurisdiccional en el interior de dicho centro carcelario a las 12 horas con 30 minutos del día 14 de mayo del año 2025, es decir, dentro del plazo de retención constitucional. Ahora, en torno al requisito de procedibilidad, pues se cuenta con las manifestaciones que exponen los propios elementos primeros respondientes, incluso la propia testigo de identidad resguardada, con lo cual también se tiene por satisfecho. Ahora bien, por lo que respecta a la hipótesis de flagrancia que tiene a visitar la gente del Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece el artículo 146 en su fracción primera, que pues señala precisamente cuando la persona es detenida al momento de estar cometiendo un hecho ilícito. En este apartado pues me permito hacer referencia y requerir de nueva cuenta a la gente del Ministerio Público para que cite a este órgano jurisdiccional la calificación y clasificación jurídica correspondiente que otorga al hecho delictuoso que atribuye adelante el Ministerio Público. Sí, señoría, esto es con fundamento en lo establecido por el artículo ilícito previsto y sancionado por el artículo 314 bis, al que sin permiso invada con ánimo de dominio un inmueble destinado a casa habitación desocupado, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones primera y tercera y 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal vigente en la entidad. Y la calificación, la denominación del delito. La denominación del delito corresponde a delitos contra la seguridad de la propiedad y la posesión de inmuebles y límites de crecimiento de los centros de población. Gracias. En ese sentido, pues en primer momento tenemos que precisamente la clasificación jurídica que se otorga a este hecho delictuoso, de acuerdo a lo que establece el artículo 314 bis, pues precisamente establece, y me permito hacer esta anotación tomando en consideración que debe de existir un grado de razonabilidad en torno a la comisión del hecho delictuoso. Establece que sin permiso y fuera de los casos en que la ley lo permita. Y de ahí pues invada con ánimo de dominio un inmueble destinado, en el caso en particular, pues la agente del Ministerio Público adecuadamente continúa siendo destinado a casa habitación y desocupado. Sin embargo, pues omite hacer la manifestación en torno a que esto debe ser fuera de los casos en que la ley lo permita, es conjuntivo. Evidentemente de la dinámica que se advierte, pues incluso por lo que respecta a Patricio Isaac Domínguez Barrón, pues se refiere que incluso refiere que había comprado el domicilio.
motivo por el cual, aun y cuando pues no se tiene documental que pueda acreditar en ese momento, circunstancia que incluso discrepa este unitario con lo manifestado por parte de las defensas en torno a que no se encuentran facultadas para hacer requerimiento. Sin embargo, sí existe esa facultad de los elementos primero respondientes, como lo establece el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empero, pues evidentemente se hace del conocimiento que incluso el domicilio corresponde a una persona que ha fallecido. Es decir, se desconoce en ese momento quién es el dueño precisamente de ese domicilio y que precisamente con el cual nos pudiera dar pábulo a establecer y fuera de los casos en que la ley lo permita. Es decir, en ese momento, aun y cuando la vecina de entidad resguardada con iniciales CIEDR refiera que desconoce a estas personas como propietarios de ese inmueble, evidentemente tampoco se tiene algún documento o no existe por lo menos hasta este momento no se ha hecho llegar a este órgano jurisdiccional algún referente, pues que haga notar a quién corresponde precisamente esa propiedad. Es decir, se desconoce, únicamente se hace alusión a que ha fallecido Mario Ortiz Trujillo y que saben que pues este domicilio no corresponde a los hoy investigados. Sin embargo, pues esto no se puede acreditar hasta este momento con algún referente probatorio, es decir, no se tiene la certeza al momento de que se lleva a cabo esa detención de los investigados de a quién corresponde precisamente la propiedad en su caso, o quién pueda otorgar ese permiso para que de esa forma pues también se reúna el requisito y fuera de los casos en que la ley lo permita. Es decir, no tenemos la certeza hasta este momento, por lo menos este unitario no tiene la certeza a quién corresponde o quién podía dar incluso la autorización para que estas personas pudieran ingresar a ese domicilio. Y con ello pues poder establecer precisamente este requisito sine qua non en torno a fuera de los casos en que la ley lo permite. Es decir, en ese momento pues no se tiene la certeza a quién corresponda. Se refiere por los vecinos que precisamente este domicilio correspondía a Mario Ortiz Trujillo y que el mismo pues ya es occiso en este momento, pero pues no se puede establecer de forma alguna a quién corresponda precisamente a dar ese permiso, para de esa forma pues establecer que esta persona no dio el permiso o autorización y con ello pueda acreditarse el supuesto de fuera de los casos en que la ley lo permita. Pues no se tiene conocimiento hasta este momento de algún dato que así lo pueda revelar. Con motivo de ello, aun y cuando se haya hecho requerimiento por parte de los elementos primeros respondientes de algún documento que así lo pueda acreditar, lo cierto es que el propio elemento primer respondiente ni siquiera tiene la certeza también de quién puede dar la autorización, pues únicamente se refiere que se hace alusión por parte de la vecina de entidades resguardadas y la propia secretaria de Copasi. Ahora bien, de igual forma, no pasa por desapercibido el argumento sostenido por parte de las respectivas defensas en torno precisamente que de la dinámica en que se refiere en torno a que tuvo acontecimiento la detención, pues se puede advertir que precisamente estos sujetos habían ingresado ya una semana antes a dicho domicilio y de acuerdo a la clasificación jurídica que este órgano jurisdiccional requiere de representación social, pues se refiere como un delito de consumación instantánea. Es decir, ya si estas personas ya habían ingresado desde una semana antes, tampoco se puede dar este supuesto de flagrancia, pero primordialmente de fondo no permite a este órgano jurisdiccional visualizar esos elementos en torno a quién pudiera dar el permiso y con ello pues establecer que estos se encuentran fuera de los casos en que la ley lo permita, pues como lo han hecho notar, incluso aun y cuando no se haya hecho llegar la documental correspondiente en torno a la compra que se refiere, se efectuó por parte de Patricio Isaac Domínguez Barrón respecto del domicilio, pues con ello pues no se puede justificar que esté fuera de los casos en que la ley lo permita. Evidentemente este órgano jurisdiccional tampoco se encuentra facultado en caso de que se hubiera presentado la documental correspondiente para determinar quién es el propietario o si es válido o no dicha documental. Sería una instancia diversa de diversa materia. Empero pues en este momento, como lo he indicado, aun y cuando se refiera por parte de la gente del Ministerio Público en torno al requerimiento que se efectuó, que sin permiso invada con ánimo de dominio un inmueble destinado a casa habitación desocupado, lo cierto es que se está omitiendo. Este artículo refiere 314 bis sin permiso y
fuera de los casos en que la ley lo permita. Es conjuntivo, no se puede separar esa circunstancia. Y como lo he indicado, pues hasta ese momento los elementos policíacos no tenían conocimiento de que pudiera dar esa autorización, o por lo menos no se acreditó que la vecina que hace la denuncia, menos la secretaria de COPASI, pues ella estuviera facultadas para dar la autorización o no en ese momento para que pudieran ingresar a ese domicilio los investigados, sin que hasta este momento pues se pueda satisfacer ese requisito. Evidentemente pues no tenían conocimiento los elementos correspondientes en torno a quien pudiera dar esa autorización. Tampoco se hizo manifestación por parte de la representación social, circunstancia alguna, en torno a la vecina de entidad resguardada, pues esta únicamente refiere que no corresponde a estas personas que son los investigados, pero no se hace alusión a mayor dato que así lo pueda revelar. Y con ello pues acredita precisamente ese grado de razonabilidad en torno a que se está cometiendo un hecho que la ley señala como delito para poder llevar a cabo esa detención, que como lo indiqué, incluso de acuerdo a la clasificación jurídica, un delito instantáneo que tolera el Ministerio Público, si la misma refiere que incluso desde una semana antes se había visto a los justiciables o que ya habían ocupado este inmueble, pues evidentemente tampoco se da el supuesto de flagrancia en términos de lo que dispone el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que cita la representación social. Con motivo de ello, y precisamente con fundamento en los artículos antes indicados, es decir, artículo 16, párrafo quinto, séptimo y 140 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las 9:26 del día 16 de mayo del año 2025, no resulta procedente calificar ni ratificar de legal la detención decretada en contra de Jesús Alberto García Ávila, Martín Enciso Luna y Patricio Isaac Domínguez Barrón. Esto por el hecho delitoso de delitos contra la seguridad de la propiedad y la posesión de inmuebles y límites de crecimiento de los centros de población, ilícito previsto sancionado por los artículos 314 bis, en consonancia con el verso 6, 7, 8, fracción primera y tercera y 11, fracción primera y SODE, 2 del Código Penal vigente en el Estado de México. Con motivo de ello, deberá de ordenarse el inmediato externamiento de los investigados, girándose el oficio correspondiente al director del Centro Preventivo de Rehabilitación Social de la localidad para su conocimiento y efectos legales conducentes, y quedando en este acto debidamente notificado a los comparecientes en términos de lo que dispone el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, quedan expeditos sus derechos para que los hagan valer por la vía y forma correspondiente, para lo cual, incluso desde este momento, se autoriza copia simple o certificada tanto del audio y video de la presente audiencia, así como del acta mínima que se ordena formar con motivo de esta diligencia. De igual forma, se les autoriza a las defensas, así como a la representación social, el acceso al expediente electrónico, lo anterior con fundamento en lo que establece el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna petición final y diversa, agente del Ministerio Público? No, señora, se lo agradezco. Defensa a cargo del licenciado Jonathan. Sí, señoría. Señoría, en términos de lo que dispone el numeral primero, párrafo tercero, octavo, 14, 16, 17 y 20 de la Carta Magna concatenados con el numeral, perdón, reformulo, así como el diverso 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 97 al 101 de la Codificación Adjetiva Nacional, señoría, solicitaría a usted afablemente se me permita abrir la incidencia de nulidad de actos procesales, y solicitaría a usted se decante favorable la nulidad de las entrevistas de los primeros respondientes, es decir, de Edgar Iván Zapata Vargas. Dicha entrevista de data 12 de mayo del año 2025, en la cual fue materializada a las 14:40 minutos. Así como la diversa entrevista. Únicamente para efectos de agilizar el trámite, ¿bajo qué hipótesis? Ok, toda vez que de estas entrevistas, señoría, como bien lo establece pauta y mandato en el artículo 97 de dicho dispositivo legal, pues dice que todo acto realizado con violación a los derechos humanos y fundamentales de nuestros representados, pues se debe considerar nulo, el cual no pueda, cuando no sea saneado ni convalidado. Es decir, ¿por qué se deben de decretar nulas estas entrevistas de los primeros respondientes? Pues porque se les violentaron sus derechos humanos, su derecho humano a la seguridad jurídica, a presunción de inocencia, sobre todo a la libertad deambulatoria de dichos representados. Cabe destacar que si no se calificó de legal la detención, es evidentemente que esa detención, aparte de ser ilegal, es arbitraria, su señoría.
la cual, insisto, transgrede principalmente el derecho humano y fundamental de los representados al derecho a la libertad. Considero yo que que hubiesen hecho facultades, como los pone el numeral 132 de la citada Codificación Nacional, hubieran recibido las entrevistas de los vecinos, le hubieran dado cuenta al Ministerio Público, se hubiese abierto una investigación para verificar y no aprenderlos, motivo por el cual se le violenta esos derechos humanos fundamentales. ¿Es bajo esa hipótesis? Es correcto. En esa tesitura, señoría, solicitaría a usted, bajo el principio de pro persona incluso, decante favorable dicha petición. ¿Alguna petición diversa a ello? Se decante la nulidad nada más. ¿Sería cuánto? ¿Diversa defensa? Buena, señoría. Señores, ¿están de acuerdo con lo manifestado por parte de sus respectivas defensas? Acérquense al micrófono, por favor. Sí, señoría. Sí, su señoría. Gracias. En ese sentido, se tienen por hechas manifestaciones sin que sea factible abrir el debate correspondiente solicitado por la defensa a cargo del licenciado Jonathan, tomando en consideración que este órgano de control pues precisamente ha requerido cuál es la hipótesis con independencia de lo que establece el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que incluso podría darse aquí un descubrimiento inevitable o diferentes hipótesis. No los tuvo a bien citar ante este órgano jurisdiccional, evidentemente no siendo suficiente con que no se califique ni se ratifique de legal la detención de los judiciales para poder llevar a cabo la nulidad de los actos de investigación, pues existen diversas hipótesis y parámetros que deberán de tomarse en consideración, y para lo cual, como lo he indicado, uno de ellos podría ser el descubrimiento inevitable. Lo que evidentemente, pues este órgano jurisdiccional para eso hace el requerimiento para no abrir debate con cuestiones ociosas. No es suficiente, licenciado Jonathan, únicamente, con todo respeto, sí, gracias, porque únicamente diga que derivado de que no se califica de legal la detención de los justiciables, pues precisamente deba de llevarse a cabo la nulidad de los actos de investigación, tomando en consideración que en el caso en particular este órgano jurisdiccional puede advertir, por ejemplo, me viene a la mente, evidentemente al no satisfacerse el requerimiento que efectúa este órgano de control, pues no abro el debate correspondiente, pero ustedes tendrán las instancias que consideren adecuadas, pero hay diversas hipótesis. En el caso en particular se puede dar el descubrimiento inevitable. Evidentemente no es una cuestión que sea tasada en torno a que con el hecho de que se haya no calificado de legal la detención traiga como consecuencia la nulidad probatoria, pues hay diversas corrientes que se deben de respetar para ello, y como lo advierto, pues en este caso en particular, sin entrar al fondo del asunto, se puede dar un descubrimiento inevitable de algunos de las investigaciones que se llevaron a cabo y de las que hizo, por lo menos de las que pudo percibir este órgano jurisdiccional, y de los que usted hace alusión, que es la entrevista del elemento primer respondiente, que es de donde también dimana la narrativa en torno a la detención. Pero derivado de ello, pues evidentemente a efecto de evitar una cuestión ociosa, pues no resulta atendible por el momento atender su petición. Evidentemente quedan expeditos los derechos para que los hagan valer por la vía forma correspondiente, tomando en consideración lo argumentado con antelación. En razón de ello, es que al no haber más que hacer constar en esta audiencia, se da por concluida la misma. Tengan buen día. Igualmente.